Aquí vamos, familia, con la continuación del libro de Shefali, La familia consciente. ¿Qué les pareció la segunda parte? Creo que terminamos la segunda parte, esta es la tercera con la que voy a continuar. ¿Qué les pareció eso de que los hijos nos hacen de espejo? Qué bonito, ¿no? Asimilar eso, impregnar ese concepto en nosotros para estar siempre presentes y pendientes de cuando eso sucede con los hijos y saber que simplemente nos están sirviendo de espejo y nos están dando una oportunidad para sanar, para llegar a esas emociones reprimidas, a esas situaciones aún no resueltas de nuestra niñez. Muy bonito, bien padre, me encantó eso. Eso fue con lo que me quedé la vez pasada, de que los niños simplemente nos hacen de espejo. Y esto lo que sigue, el choque de las zonas horarias, dice aquí. Yo diría el choque de las zonas de tiempo. Y va a estar bien interesante. Así es que empezamos la tercera parte de la familia consciente. Digo, el despertar de la familia. Ok, Carla está, como muchos padres con los que trabajo, atrapada en una cultura que exige acción. Creen que la única forma de vivir una vida de éxito consiste en mantenerse constantemente ocupados y tener el control. A su vez, este era el mensaje que Carla transmitía a Tonia. En la parte pasada hablamos de Carla, que Carla era la mamá y tenía problemas con su hija Tonia. Continúo. El éxito en una sociedad como la nuestra se mide con criterios culturales, de modo que nos educan para pensar que la vida se trata de presionarnos, optimizarnos y lograr cosas. En cuanto a los hijos, nos centramos en que obtengan las mejores calificaciones, que alcancen los mejores resultados y que encajen con las personas correctas. Todo con la esperanza de que acaben ganando un sueldo muy bueno. Obsesionados como estamos con obtener resultados y la promesa de un futuro feliz para los hijos, constantemente microdirigimos las vidas de nuestros jóvenes. Por si la presión económica no fuera suficiente, por si la presión académica no fuera suficiente, les presionamos para que se impliquen en el deporte, actividades sociales, baile, canto o música, entre otras aficiones o clubes, mientras que al mismo tiempo los medios e internet también les roban atención. Rodeados de actividad, crecen en un mundo centrado en hacer. ¿Por qué nos esforzamos tanto para ensarzar a nuestros hijos en este frenesí? Simplemente porque tenemos miedo de que vayan a perderse de algo y en consecuencia no llegar a ser lo que esperamos que lleguen a ser, un éxito en el mundo definido por los estándares de la sociedad. O porque desearíamos haber tenido nosotros o porque desearíamos haber tenido nosotros estas oportunidades de pequeños y queremos dar a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos. Cuando las personas están ocupadas, saltando de una actividad a otra, como muchos de nosotros y nuestros hijos, lo que pasa en el momento presente empieza a verse como inadecuado, incluso no deseado o inaceptable, y por tanto, inválido. Nos programamos para pensar que lo que cuenta es la siguiente actividad, no la que ahora está pasando. Entonces nos preguntamos por qué a los hijos les cuesta tanto concentrarse o practicar algo durante un tiempo largo, cuando si podemos ver es nosotros que los traemos de una cosa a la otra y luego cuando queremos que se enfoquen, pongan mucha atención en las tareas, pues no, ya están impuestos a moverse de un lado para otro. Bueno, y continuamos. De hecho, si me preguntara usted cuál creo que es la raíz del conflicto entre padres e hijos, le diría que es el choque de las zonas de tiempo. Zonas del tiempo. Los padres están orientados hacia el futuro, llegan ahí donde imaginan que van. Los hijos, continuamos. Los padres están orientados hacia el futuro, llegar ahí donde imaginan que van. Los hijos, por el contrario, cuando se les deja hacer, habitan el presente. Gran parte de la desconexión entre padres e hijos se reduce a esta ruptura entre una vida que se disfruta momento a momento y otra que se centra en el avanzar.
Es posible que piense que ignorar el futuro sería una irresponsabilidad, y estoy de acuerdo con ello. Lo inteligente es planificar bien. Al fin y al cabo, no se puede tomar un avión si no se compra un boleto primero y se lleva la documentación necesaria. Pero esto es diferente a centrarse en el futuro en detrimento del presente. Cuando hablo de la capacidad de un niño de vivir el presente, me refiero a que se concentra en lo que está haciendo en este momento, aunque no sea nada en particular. Esto es algo natural en los niños pequeños. Hasta que les enseñamos a desconectar del presente para apresurarlos de actividad en actividad hasta el punto de no dejarles ninguna oportunidad de simplemente ser. Cuando se permite a los niños disfrutar de cada momento sin seguir una agenda constantemente, dan rienda a su inteligencia nativa, sus deseos sentidos y sus inclinaciones e intereses naturales. Estos nacen de la idea natural del niño de que es maravilloso sentirse vivo y de la creencia de que la vida es una magnífica aventura. No del miedo de tener que rendir o de que la vida va a pasar. Esto es así porque el universo nos concedió la vida a partir de una potencialidad que desde entonces ha seguido expresándose en numerosas manifestaciones, vertiendo más y más energía en su viaje creativo. En consecuencia, mientras cedamos a los hijos el espacio para que sus inclinaciones surjan, ellos solo explorarán el mundo desde un estado de curiosidad inherente. Este es el motivo por el cual, cuando algo les interesa, quedan absorbidos en lo que hacen hasta el punto de sentir casi que el tiempo se detiene. Rara vez se aburren, porque cuando acaban una tarea nunca pasa mucho tiempo antes de que la chispa de la fascinación encienda una nueva energía. Incluso cuando están siendo perezosos, gozan de la experiencia de relajarse y no sienten culpa por no hacer nada, por limitarse a ser, totalmente en conexión con su auténtica naturaleza. A un niño al que se le educa así, no necesita que le presionen para vivir una vida plena y con un propósito. No hace falta imponerle ningún objetivo para motivarlo. No hace falta colgar una zanahoria frente a él. Todo lo que hay que hacer como padres es proporcionar un contexto seguro en el que disponga de tiempo y espacio para despertar a sus propias inclinaciones, a través de las que expresará su espíritu singular, como el propio universo que, en multiplicidad de formas, ha surgido de la calma y el silencio del espacio y el tiempo. La noción de tener que motivar a los hijos para que alcancen su potencial es errónea. Forzar a un niño, recompensarlo o utilizar amor con mano dura para obligarlo a actuar produce beneficios a corto plazo, pero acaba saliendo el tiro por la culata. El resentimiento que sigue no va de modo alguno a estimular ni a inspirar. Lo que se consigue va a estar en consecuencia muy lejos del potencial del niño. Lo que nuestros hijos verdaderamente necesitan. ¿Qué imagina que sus hijos quieren más de usted? ¿El último modelo del iPhone? ¿Zapatos nuevos o ropa de marca? ¿Un viaje a Disney? ¿Estudiar en una escuela privada de élite? A todos los niños les gusta que les compren cosas o les lleven a un parque temático emocionante, pero lo que todos los niños anhelan es mucho más profundo. No se trata de ropa cara, del último dispositivo electrónico, de un viaje ni de una educación elitista. Creo que la mayoría de nuestros errores como padres se deben a la falta de comprensión de lo que los hijos necesitan de nosotros para vivir felices. Todos los niños desean saber 3 cosas. Número 1, ¿me ven? Número 2, ¿me valoran? Número 2, ¿les importo? Cuando los hijos sienten que se les ve, creen que se les valora y deducen que nos importan por ser las personas que son y no por conseguir
lo que consigan, son capaces de disfrutar del poder que sienten que poseen. Esto se traduce en entusiasmo genuino por las cosas que llamen su atención y exijan su concentración. En otras palabras, su amor natural por sí mismos se manifiesta como amor por la vida. Cuando empiezan a vivir, su consideración de seres merecedores de cariño, su dignidad y su mérito son inevitablemente frágiles. Todavía no han tenido ocasión de sedimentar su autoestima y autoexpresión, lo cual naturalmente requiere tiempo y experiencia. A causa de ello, en particular en la primera infancia, necesitan que reflejemos su gran capacidad de logros y de dirigir su vida. La cantidad de poder que poseen se afirma por lo que nosotros vemos en ellos, lo que nosotros sentimos por ellos. En otras palabras, nuestra conexión con ellos es crucial en esta etapa de su desarrollo. Es lo que les garantiza que son válidos tal y como son. En consecuencia, si nos centramos excesivamente en su rendimiento, las cosas que a veces dicen o aspectos de su comportamiento, perdemos la oportunidad de cumplir con la principal tarea como padres a esta edad, que es reforzar su sentido de identidad innato. Cuando esto no ocurre, van contra su individualidad y desarrollan una falsa, el ego. Los padres debemos estar en contacto con nuestra propia vida interior rica para llevar a cabo este rol con éxito. Debemos estar despiertos a nuestros propios deseos, ser conscientes de nuestras propias preferencias, en consonancia con nuestro propósito y lugar en la tierra. Si no, vamos a sentirnos desconectados, aburridos y seguramente solos. El resultado es que seremos dependientes, cosa que precisamente hace que fácilmente acabemos utilizando a los hijos para cumplir nuestros propios sueños. En lugar de animar a los hijos a hacer lo que desean en la vida, los desviamos para aliviar nuestra sensación de ineptitud, nuestros deseos no cumplidos y nuestra soledad. Cuando los necesitamos tan desesperadamente, ¿cómo podemos reflejar con precisión el valor que ellos poseen? Todo lo que podemos ofrecerles es una distorsión basada en la visión distorsionada de nosotros mismos. Por supuesto, a través de todo ello nos reafirmamos, ya que nuestra cultura nos ha enseñado que debemos hacerlo, que todo lo que hacemos es porque estamos dedicados a servir a los hijos. Como los niños desarrollan la idea de su identidad cuando los demás ven y afirman quiénes son intrínsecamente, resulta vital que conectemos con cada niño no como si fuera nuestro clon, una copia de nosotros, sino como individuo singular. Por tanto, es a través de nuestra mirada y valoración, nuestra presencia auténtica y nuestra atención, no indulgencia, que crecen con una idea firme de quiénes son. Les comunicamos su importancia con cada una de las interacciones que nosotros tenemos con ellos. ¿Me ves? Es la principal pregunta que formula su hijo cada día. ¿Me valoras tal y como soy, diferente de tus sueños y expectativas para mí, aislado de la agenda que tú tienes para mí? Nuestros hijos anhelan que les comprendamos al nivel más profundo posible, su esencia, el ser que son, el individuo que son antes de hacer nada. Cuentan con nosotros para hallarles entre los escombros de su comportamiento, a veces irracional, y verles como individuos pristinos. Necesitan que afirmemos su intrínseca bondad, independientemente de las cosas feas que puedan decir o hacer en ocasiones. Es así como su fe innata en sí mismo se convierte en base sólida en lugar de quedar enmascarada por el ego. La idea del mérito de los hijos florece en su interior cuando nuestra manera de mirarles, de escucharles y de hablarles reflejan lo merecedores que son de amor. Así es como les otorgamos poder, cómo sacamos de su interior la idea de su propia identidad, y esto es lo que les pasará con éxito por la vida.
Ok. Y esto es lo que les paseará con éxito por la vida. Solo cuando podemos distinguir entre nuestras fantasías acerca de lo que deberían ser nuestros hijos y quiénes son realmente, podremos hacer justicia a su esencia natural y educarles para que esta esencia crezca. Número 3. Los desencadenantes invisibles de nuestras reacciones. Pero, ¿cómo iniciar este proceso de ser más conscientes como padres y educar hijos conscientes? Esta es una de las preguntas que con más frecuencia me formulan. Los padres quieren saber de qué necesito hacerme consciente y exactamente cómo tomo conciencia de ello. Una cosa es decir que se quiere cambiar y ser consciente de lo que pasa en el momento presente, pero otra cosa es saber cómo hacerlo en la práctica. El problema es que como el camino hacia la conciencia es un proceso interno, identificar principios universales es un reto que desconcierta a muchos a la hora de saber qué pasos iniciar. Como el camino del despertar es complejo e idiosincrático, siempre aconsejo empezar con lo que se observa que ocurre en este momento, con lo que se ve momento a momento. Otra vez, empezar con lo que se observa que ocurre en este momento, con lo que se ve momento a momento, pasito a pasito. Con tal fin, un ejercicio que realizo habitualmente con los padres consiste en preguntarles lo que les hace brincar, lo que les hace enojarse, lo que les activa algo por dentro. Les pido que elaboren una lista de las cosas que más les molesten. Naturalmente, piensan que les hablo de las cosas que les molesten de sus hijos, de modo que enseguida escriben una multitud de problemas como, por ejemplo, me enfurece que mi hija no recoja. Me molesta que mi hijo le pegue a su hermano. Me angustia que mi hija nunca vaya a encajar en ningún sitio. Estas quejas comunes entre los padres ilustran cómo pensamos automáticamente en el comportamiento de los hijos como el punto de inicio de nuestras interacciones negativas con ellos. Entonces yo les reto. ¿Ha notado que señalan a su hijo con el dedo cuando yo he preguntado por las cosas que les hacen brincar a ustedes? ¿Ven lo rápido que son a la hora de culparlos a ellos por sus reacciones? Bueno, suelen replicar los padres. ¿Voy a fingir que mis hijos no me hacen saltar, no me hacen brincar, no me activan nada? No culpo a los padres por su confusión. Los modelos educativos tradicionales han condicionado a los padres para que crean que si brincan a causa de sus hijos es naturalmente culpa de los hijos. Aún así, no aflojo cuando hablo de ello con los padres. Si una persona se niega a tomar la responsabilidad de haber transformado una pregunta dirigida a ellos en una pregunta sobre sus hijos, no será capaz de educar conscientemente, ya que esto alude a la base de la educación consciente. El condicionamiento en la infancia de nuestras familias y cultura nos conduce a reaccionar a la vida de manera robótica. Yo afirmo incluso que nuestros hijos nunca nos hacen brincar. Lo que nos hace brincar está siempre en nuestro interior, en nuestras heridas pasadas y luchas de la infancia. El comportamiento de los hijos es la ráfaga de aire que revive las llamas de las ascuas de nuestro interior. Hermoso, lo repito. El comportamiento de los hijos es la ráfaga de aire que revive las llamas de las ascuas de nuestro interior. Los padres casi se caen de la silla cuando les digo esto. ¿Qué significa que no nos hacen brincar ellos? Todo el mundo sabe que los niños están programados para hacernos brincar. Comprendo la indignación de los padres. Al fin y al cabo, todos los libros sobre educación refuerzan la idea de que los hijos saben cómo sacarnos de nuestras casillas. Hasta hace poco yo también lo creía. Al reflexionar en mayor profundidad me di cuenta de que me había dejado llevar por este sutil pero trascendental error que afirma que los hijos a propósito se portan como lo hacen para incitarnos, para provocarnos. Explico a los padres que nuestros hijos hacen de niños. Es todo. No les interesa provocarnos, enfurecernos ni causarnos sensación de culpa o ansiedad. Al contrario, funcionan siguiendo su propio estado interior, que no suele tener nada que ver con nosotros. No obstante,
Como llevamos tanto equipaje emocional, inevitablemente a veces encienden un fuego en nuestro interior. Pero las cenizas ahí estaban, creo. Nada de esto es intencionado, sino que es el resultado de nuestra falta de integridad. Lo que nos hace saltar, lo que nos activa, no es su comportamiento, sino nuestros problemas emocionales que aún no hemos resuelto. Apartarse de la ilusión de que nuestros hijos pretenden maliciosamente hacernos brincar es un paso importante hacia el despertar. Cuando nos atrevemos a soltar la idea generalizada de que nos sacan de quicio a propósito, despertamos a la verdadera extensión de nuestra inmadurez. Sin poderles culpar a ellos a ningún nivel, ahora nos vemos obligados a enfrentarnos a nuestras carencias interiores y descubrir las razones por las que esas carencias existen. La asunción cultural ciega de que el niño es el culpable cuando los padres brincan proporciona a los padres la autoridad de arreglar a sus hijos, controlarlos hasta el punto de que no lo vuelvan a hacer. La idea simplista es que si se cambia el comportamiento del niño, el padre ya no va a perder los nervios. La realidad es que mientras nos centremos en cambiar a los hijos o a otras personas que no seamos nosotros mismos, descubriremos que es como pretender vaciar el océano con una cucharilla de café. Como creemos que la educación funciona así, repetimos sin más las mismas acciones una y otra vez. Pero del mismo modo que las olas del océano siguen llegando a la orilla, también el comportamiento del niño sigue haciéndonos brincar. El problema no es el comportamiento del niño, sino por qué nos hace brincar, por qué nos activa. A menos que examinemos la razón por la que el comportamiento nos hace reaccionar negativamente, nunca cambiaremos los patrones de interacción entre nosotros y nuestros hijos. Y esto vale para cualquier otra relación íntima. Cuando Lena vino a verme por problemas en su relación con su hija de 16 años, estaba exasperada. Me molesta lo maleducada que es, no soporto su tono de voz. Le propuse describir lo que quería decir con tono de voz. Ya sabes, la manera de hablar de los jóvenes de hoy, me explicó. Utilizan este tono de voz lleno de exigencia con que parecen morderte. La presioné más. Necesito saber más las palabras exactas que te hacen estallar. A menos que sepas definir la llamarada externa provocada por la activación interna, no podrás averiguar por qué causa en ti una reacción tan negativa. Finalmente, Lena dijo, cuando me ordena que haga cosas sin mostrar la menor gratitud, me hace sentir como su criada. Por fin, Lena había descubierto la raíz del problema con su hija. Le expliqué, el problema no es el tono de voz de tu hija. Es tu sensación interior de que te obliga a servirla de algún modo. Cada vez que te habla en un tono que te suena a control, tu criada interior se activa y se revela. Y si tu hija no pretendiera esclavizarte, sino que estuviera simplemente reaccionando a sus necesidades y sentimientos interiores, si pudieras ver sus sentimientos, tal vez no interpretarías su tono como una provocación. En cuestión de segundos, los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Esto tiene mucho sentido. Crecí con una madre controladora y eso hace que reaccione mal ante cualquier forma de control o dominación. Enseguida me pongo a la defensiva, igual que hacía con mi madre de adolescente. Al descubrir lo que la hacía brincar, lo que la activaba, Lena se dio cuenta de que su hija no tenía la culpa, cosa que la tranquilizó. El hecho es que si no arrastramos dolor en nuestro interior de la infancia, no reaccionamos inconscientemente. Solo cuando nos hemos sensibilizado de alguna manera internamente, saltamos por una acción externa. Por esta razón, expliqué a Lena, tienes un guión interior que te dice que debes tener el control como lo tenía tu madre. Este guión se ha convertido en tu mantra. Cada vez que crees que tu hija posee más control que tú, reaccionas. Al despertar de lo que realmente ocurre, empezarás a ver que tu hija solo refleja un aspecto de tu ser.
Es así como los hijos nos muestran lo que llevamos dentro. Nuestra voluntad de mirar hacia adentro crea el impulso del cambio en la relación a nivel externo. La educación consciente nos empuja a ver las reacciones de nuestros hijos como un aviso para que miremos hacia adentro. Entonces, en lugar de actuar en base a los sentimientos nacidos de nuestra programación pasada, es decir, estallar contra los hijos, optamos por reprimir las emociones y reflexionar con calma acerca de lo que estamos experimentando. Esta reflexión nos permite desvincularnos de la seducción abrumadora a reaccionar desde la ceguera dirigida por el pasado y en su lugar estamos totalmente presentes a las necesidades del niño que está frente a nosotros. Las raíces de los desencadenantes. Con el fin de llegar a la raíz de lo que nos hace brincar, no basta con explicaciones como aquel día estaba cansado o el jefe me presionaba en el trabajo y descargué mi frustración con mi hijo. Ni es suficiente decir, es un problema con la rabia que debo solucionar. Pero, ¿cómo lo hago?, preguntan los padres. ¿Por dónde empiezo? Empezamos tomando conciencia, que es la base de la educación consciente. Conciencia de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, todo lo que aportamos en cada momento a la vida de nuestros hijos. La conciencia requiere que miremos a través de una lente doble, una dirigida hacia el interior y otra hacia el exterior. La mayoría de nosotros estamos educados solo con la segunda, de modo que nos centramos en hacer cosas. Este libro busca infundir en nuestras acciones la gracia y sabiduría de la acción de ser. Necesitamos ambos elementos en la vida, hacer y ser. El comportamiento y la conciencia detrás del comportamiento, la acción y la comprensión de la misma. En la confluencia de ambos es donde surge la verdadera conciencia. El camino a la educación consciente es una experiencia que se vive y se descubre por una curiosidad voluntaria y comprometida. Nadie puede hacer a otra persona más consciente. Se trata de un proyecto personal silencioso y profundo que emprende la persona que entiende que la única manera de regularse a sí misma con equilibrio y ecuanimidad consiste en aprender a ser consciente de cómo piensa y cómo tiende a expresar sus emociones. Al fin y al cabo, es de nuestros pensamientos y emociones de donde brota todo. La mente, entonces, es decir, las creencias por las que nos hemos regido, que condicionan gran parte de lo que pensamos. Lo voy a leer otra vez. La mente, entonces, es decir, las creencias por las que nos regimos, que condicionan gran parte de lo que pensamos y sentimos, es el lugar donde realmente empieza el cambio. Lo leo otra vez. Es decir, las creencias por las que nos regimos, que condicionan gran parte de lo que pensamos y sentimos, es el lugar donde realmente empieza el cambio. Solo cuando me embarqué en el proceso de examinar las creencias que albergaba sobre la educación fui capaz de iniciar los cambios en mi vida. Al principio me resultó difícil incluso descubrir cuáles eran mis creencias, ya que creía que esto era lo que le pasaba a todo el mundo, o al menos debería pensar. Otra vez. Al principio me resultó difícil incluso descubrir cuáles eran mis creencias, ya que creía que esto era lo que pensaba todo el mundo, o al menos debería pensar todo el mundo. Al empezar a sentarme en silencio, a solas, respirando y permaneciendo quieta, en una especie de meditación, comencé poco a poco a desprenderme de mis pensamientos y vi que los había adoptado falsamente para definir quién soy. Todavía recuerdo mi primera revelación, que ocurrió cuando asistí a un seminario de meditación para aprender más acerca de cómo permanecer en silencio a solas. Comenté a mi compañera de habitación, no puedo creer que no sean mis pensamientos ni mis creencias. Cuando me di cuenta de que mis creencias eran simples constructos y que me hallaba de hecho viviendo la vida ideal para mi ego, experimenté una especie de mini muerte. Sentí que me desmontaba. Todo lo que guardaba con cariño, todos los pilares en que apoyaba mi vida, todas las limitaciones que creía reales ahora se desmoronaban bajo el escrutinio de mi conciencia creciente.
Una vez que escarbé específicamente mis creencias sobre la educación, me sorprendió lo rígidas, arcaicas y tóxicas que eran. No solo estaban diseñadas para reprimir mi creatividad y crecimiento como ser humano, sino que iban dirigidas a mellar la capacidad de mi hija de ser original y creativa. Más adelante descubrí que este era el caso también de cada cliente con quien trabajaba. Nuestros pensamientos son neutros. Veamos algunos pensamientos comunes. Está lloviendo. Son las 7 de la tarde. Se trata de afirmaciones y por tanto son neutrales. Sin embargo, si van seguidas de una retahíla de creencias, empiezan a cargarse de valencia positiva o negativa. Por ejemplo, el pensamiento está lloviendo puede ir seguido de la creencia se arruinarán todos nuestros planes y vamos a tener un día nefasto. Observe que un pensamiento neutro rápidamente produce un estado de ánimo y emocional. O tomemos el pensamiento, son las 7 de la tarde. De nuevo, sin más, es un pensamiento neutro, pero si le añadimos unas cuantas creencias, incluso este pensamiento benigno ahora puede cargarse. Creencias como estoy cansado y agotado y tengo que hacer demasiadas cosas y me siento abrumado. Enseguida llevan el pensamiento neutro al reino de los sentimientos negativos. En consecuencia, como nuestras creencias controlan nuestro comportamiento, es aquí donde hay que empezar si hay que cambiar. Aquí emprendí la misión de estudiar mis ideas sobre la educación y sustituirlas por la conciencia. Deseé no dejarme dirigir más por las plantillas estereotípicas de generaciones pasadas. Inicié un camino donde yo me hacía responsable de cómo quería vivir y educar a mi hija. Tomé el pincel e hice mía las pinceladas que empezaba a crear. Ahora era la creadora de mi destino, la diseñadora de mi presente. Aunque al principio asusta, el miedo se va iluminando sin esfuerzo y sin fisuras. Uno solo necesita el mapa adecuado, que descubrimos que siempre hemos llevado, el que se dirige a la individualidad verdadera, con la pregunta que nos guía: ¿qué es verdad para mí y para mi hijo en este momento? Aquí vamos a parar y la próxima vez será la cuarta sección y vamos a empezar con veneno para los padres. Va a estar muy interesante. Veneno para los padres. Hasta luego, familia.